Buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. La semana pasada estuvimos analizando un poquito y viendo lo que era la estadística, ¿no es cierto? Vimos la parte introductoria a la estadística. Recordemos, la estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, garantiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Vamos a ver lo que es la representación de los resultados. Carmen Pindo, si me ayuda leyendo, por favor. Ya, representación de los resultados. Una vez que se han obtenido los resultados, el siguiente paso es realizar graficar los mismos, ya que el análisis de cifras numéricas de esta forma facilita la interpretación y la toma de decisiones. Existe una gran cantidad de formas que representan gráficamente los resultados de una investigación del mercado. Bien, nos dice que esto, cuando nosotros hacemos una investigación, recordemos, de acuerdo a una hipótesis o a algo que nosotros queremos investigar, ¿sí? Debemos representar gráficamente los resultados, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer esto? Pues a través de las representaciones gráficas. Una vez de que hemos recolectado la información, hemos tabulado, ¿no es cierto? Vamos a presentarlo a través de ¿qué? De los gráficos. También nos podemos ayudar con el uso de las hojas electrónicas existentes, una gran variedad de gráficos que se pueden utilizar, tal como lo indica la pantalla siguiente tomada en una hoja electrónica. Nosotros podemos hacerlo de forma manual, sí, es que estamos trabajando y son datos pequeños, pero también lo podemos realizar a través de las hojas electrónicas que nos facilitan, sí, de mejor manera y con mucha más agilidad para poder realizar estas gráficas. ¿Qué es lo que podemos graficar o qué gráficos vamos a utilizar? Lo que son los gráficos en columnas, gráficos circulares o gráficos en pastel, gráficos en líneas y gráficos por áreas. Vamos a hablar sobre lo que son la representación de tablas. Se refieren a las tablas o matrices que permiten visualizar los resultados de tendencias o cifras comparativos de varios periodos. Por ejemplo, un emprendimiento puede evaluar las ventas de los 3 últimos años mes por mes. Para eso se utilizan tablas como la siguiente. ¿Qué hemos hecho aquí? En esta tabla hemos recopilado la información, ¿no es cierto?, de 3 años durante todos los meses. Ahora, estos datos que está aquí, nosotros podemos graficarlos para que las personas, ¿no es cierto?, puedan visualizar de una mejor manera en qué año o qué mes se ha vendido de mejor manera. Nosotros también acabamos de pasar un periodo electoral, ¿no es cierto?, en el cual nos mostraron o nos indicaron, ¿no es cierto?, cuál fue el candidato que más votación tuvo a través de un gráfico estadístico. ¿Sí o no? Recordamos cómo salía en las noticias, ¿no es cierto?, en la televisión, con las barritas, con los cuadritos, quién es o cuál fue el candidato, ¿no es cierto?, que tuvo mayor votación. Con esto del tema de la pandemia que hemos estado viviendo, cada vez están saliendo, ¿no es cierto?, qué ciudad es la que tiene mayor índice de contagio, en donde hay más personas contagiadas, cuáles son los hospitales que más personas internadas tienen. ¿Cómo lo hacen esto? A través de lo que son los gráficos estadísticos, ¿sí? ¿Y eso qué nos ayuda? A comprender de mejor manera, ¿sí?, lo que nos quieren dar a conocer. Así no sepamos absolutamente nada del tema, se nos vuelve mucho más fácil. Presentación en gráficas. Otra forma de presentar la información estadística es mediante gráficas en un plano bidimensional, utilizando los cuadrantes X y Y. Por ejemplo,
Si se desea graficar, pueden ser varios sistemas también, como gráficos en líneas, gráficos de columnas o histogramas, gráficos circulares, gráficos de barras horizontales. Nosotros podemos acceder, chicos, de forma rápida, como les había dicho, a través de las hojas electrónicas de una hoja de Excel, en la cual nos muestra algunas opciones, las cuales podemos elegir para representar nuestros gráficos. En columna, en línea, circular, aquí están las barras horizontales, aérea. Tenemos por acá también histogramas, cascadas o unos cuadros combinados. Eso va a depender ya de cómo nosotros querramos presentar la información. Bien. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? No, licenciada. Bien. Déjenme porque ya me mandó un audio. Amelita, buenos días. Hágame un favor. En su aula virtual aún no se inicia o tuvo algún inconveniente. Gracias por apoyar. Amelita, buenos días. Hágame un favor. En su aula virtual aún no se inicia o tuvo algún inconveniente. Si ven cómo nos controlan. Ya estamos en clase hace ratos, dígales. No, ya le puse. Me quedé sin internet 2 segundos, pero puede ingresar, estamos en clase. Es que ya no le alcancé a admitir. Por eso dije, chuta. O sea, está bien, ¿no? No, yo no tengo problema en eso, pero justo así. Justo conmigo, yo, profe. Justo. En el momento. Bien, chicos, vamos a ver un videito. Ya se está cargando, ¿sí? Y luego vamos a trabajar con algunos ejercicios. Que yo creo que es también porque toda la gente ahorita está en casa. Entonces sí hay como que se ocupa más del tema del internet también. Y aparte con las lluvias. El internet baja su intensidad. Bien, chicos, vamos a ver un video que nos va a ayudar a entender lo que acabamos de visualizar, ¿sí? Representación gráfica de datos estadísticos. Un viejo proverbio chino dice que una imagen vale más que 1000 palabras, o que 1000 números en el caso de la estadística. Las tablas estadísticas son representaciones esquemáticas de la información y están preparadas para cálculos posteriores. Sin embargo, los gráficos estadísticos nos transmiten esta información de modo más expresivo. Nos permiten entender de manera fácil, rápida, directa y comprensible el asunto del que se habla, observar sus características más importantes e incluso sacar algunas conclusiones. Existen varios tipos de representaciones gráficas. Veamos. Diagramas de barras. Los diagramas de barras se usan para representar gráficamente series estadísticas de valores en un sistema de ejes cartesianos. En el eje horizontal o X se colocan los valores de la variable estadística y sobre el eje vertical o Y se señala su frecuencia absoluta. Cada barra, por tanto, corresponde a un valor de la variable. Todas las barras deben tener la misma anchura y la distancia entre ellas debe ser como máximo la anchura de las barras. Estos gráficos se usan en representación de caracteres cualitativos y cuantitativos discretos.
Polígonos de frecuencias. Los polígonos de frecuencias se utilizan preferentemente en la presentación de caracteres cuantitativos y tienen especial interés cuando se indican frecuencias acumulativas. Se usan en la expresión de fenómenos que varían con el tiempo, como la densidad de población, el precio o la temperatura. Para construir polígonos de frecuencias, se trazan las frecuencias absolutas o relativas de los valores de las variables en un sistema de ejes cartesianos y se unen los puntos resultantes mediante trazos rectos. Con ello se obtiene una forma de línea poligonal abierta. Histogramas. Los histogramas son la representación gráfica más frecuente en la investigación científica. Son muy similares a los diagramas de barras. Sin embargo, su diferencia radica en que en un histograma no hay separación entre las barras, mientras que en el diagrama de barras sí. En el histograma, los distintos valores se representan sobre el eje X y sus frecuencias relativas sobre el eje Y. Ciclogramas o diagramas circulares o de sectores. Los ciclogramas son figuras en forma de pastel, con divisiones que expresan porcentajes de una cantidad total. Resultan útiles particularmente para mostrar comparaciones entre datos. Pictogramas y cartogramas. Para aligerar un poco la presentación de datos estadísticos, con frecuencia se recurre a imágenes pictóricas representativas del valor de las variables. Existen dos formas comunes de expresión gráfica de los datos. Son los pictogramas, que muestran diagramas figurativos que aluden a la distribución estadística analizada. Los cartogramas, basados en mapas geográficos que utilizan distintas tramas, colores e intensidades para remarcar las diferencias entre los datos. Y por último, pirámide de población. Las pirámides de población se utilizan en la expresión de informaciones demográficas, económicas o sociales, y en ellas se clasifican comúnmente los datos de la población del grupo de muestra, considerado en diferentes escalas de edad y diferenciada por sexo. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a hacer un ejercicio, pero ocupando ya la parte de Excel, ¿sí? Como les había dicho, es mucho más fácil también tabular los datos realizándolo con la ayuda, obviamente, de las hojas electrónicas, de una hoja electrónica. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, miren. En este caso, yo he puesto un ejemplo muy sencillo en el cual nos dice los dos candidatos que estuvieron, ¿no es cierto?, para la presidencia de la República en la segunda vuelta y los números de votaciones que ellos obtuvieron. Simplemente son datos que me he inventado, ¿sí?, los valores. Pero nos van a servir, obviamente, para poder graficar. ¿Cómo lo vamos a graficar en Excel? Lo único que vamos a hacer es señalar lo que nosotros vamos a querer que esté tabulado, graficado. Y nos vamos a ir a la parte de insertar. Y yo voy a elegir aquí un tipo de gráfico. Vamos a utilizar este. ¿Sí? Miren, de forma rápida hemos obtenido ya lo que son el gráfico de las votaciones o de la cantidad de votos que han obtenido los dos candidatos. ¿Sí? Es mucho más fácil, ¿no es cierto? En este caso, si yo les señalo la partecita de aquí, no sé si logran ver que dice tabla de datos, me apareció en la parte inferior el número, ¿sí?, de votos que ha obtenido cada uno de los candidatos. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo aquí, quiero hacer una comparación de las ventas que se ha obtenido durante los años 2020 a 2021
de los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo. De igual manera, señalo la columna del año, mes y las ventas, me voy a insertar y yo puedo elegir otro tipo de gráfico. Vamos a ver. Miren, tengo aquí un gráfico que he realizado. En la parte inferior está los meses y los años con los cuales yo estoy comparando. Estoy comparando, miren, enero 2020, enero 2021, febrero 2020, febrero 2021, marzo 2020, marzo 2021. Si yo pongo aquí tabla de datos, me sale con el número o con los valores que la empresa ha vendido. ¿Sí? Tenemos aquí el cuadrito que nos dice las ventas y está señalado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo decido hacer otro tipo de gráfico? He vuelto a copiar, ¿no es cierto?, lo que son los candidatos y las votaciones. Señalo, me voy a insertar y voy a utilizar ahora un gráfico circular, por ejemplo. Miren, en el gráfico circular, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dividido, o pastel, ¿no es cierto?, divide los valores, pongo etiqueta de datos también, y me salen los valores o los votos, en este caso sería, que han obtenido cada uno de los candidatos. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? No, ¿No? listo. No, listo.